Continuamos. La honra, la gloria al Señor, y dándole la bienvenida a todos aquellos que se van conectando por las redes. Esperamos esta mañana sea de bendición, esta palabra también sea de bendición para su vida. Todas las mujeres que se van conectando ahí en las redes, un feliz día para ustedes. Dios les bendiga. Esperamos que pasen un día feliz en familia, porque en familia es mejor. Gloria al Señor. Qué bueno que hoy podamos reunirnos nuevamente en la casa del Señor, y esperamos que hoy la palabra tome nuestra vida y nos ayude a ser hacedor de ella. Continuamos con nuestro servicio. Normalmente los días miércoles a las 6:30 estaremos en este lugar. El día domingo a las 9 de la mañana iniciamos nuestro servicio, iniciamos nuestra transmisión. Pero si usted desea estar orando, estamos aquí desde las 7 de la mañana para que usted nos acompañe en este tiempo de oración. Los días sábados nuevamente continuamos con los grupos de crecimiento en cada uno de los barrios, donde les invitamos que usted haga parte de este proceso, que usted haga parte en esta mañana. Todos estos meses Quedan, usted haga parte de estas enseñanzas en cada uno de los barrios. Vamos a estar pasando a nuestros niños al salón. Vamos a estar yendo todos al salón en orden, juiciosos. Cada uno, por favor, allí la maestra les está esperando. Esperen ahí en la puertita, por favor. No se me van a salir. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno que nuestros niños pasen a su salón mientras usted se queda en este lugar escuchando la palabra, siendo receptivo. Gloria a Dios. Ahí donde usted está, por favor, incline su rostro. Vamos a orar por la palabra del Señor en esta mañana. Dios, en esta mañana queremos una vez más darte gracias. Gracias porque nos da la oportunidad de congregarnos, de venir a tu casa, de estar como uno solo delante de ti. Padre, ya te adoramos, ya cantamos a tu nombre, Señor. Ya proclamamos tu grandeza, Señor. Ahora es tiempo, Padre, de escuchar tu palabra. Permite que todos nuestros sentidos estén receptivos a lo que tú quieres hablar en esta mañana, mi Rey. Padre, utiliza de una manera especial la vida del pastor, Señor. Padre, que a través de esa palabra tú hables a nuestra vida, corrijas nuestra vida, hables a nuestro espíritu, Señor, que nuestro espíritu sea redarguido por medio de tu palabra, Señor. Queremos continuar haciendo tu voluntad, Señor, pero no podemos hacerla si no la conocemos. Gracias por esta preciosa mañana y gracias por tu palabra, por lo que tú das, Señor, a nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a escuchar la palabra. Gloria a Dios. Muy buenos días. Uno se hace la pregunta, ¿qué pasó con los hermanos? Es una gran pregunta, pero bueno, le damos la gloria al Señor, amén. Vamos a recibir la palabra gozosos y vamos a bendecir el nombre del Señor
con nuestra actitud y nuestra obediencia, estar dispuestos a lo que el Señor nos hable, estar dispuestos a caminar en obediencia. Va a ir al libro de Jonás, por favor. Libro de Jonás. Hace 8 días hablamos de la madurez del cristiano. ¿Cuántos recuerdan que hablamos de cómo un cristiano maduro está dispuesto a vencer muchas adversidades por causa del Señor? ¿Recuerdan que hablamos un poco de Pablo? A Pablo lo apedrearon, lo latigaron, lo encarcelaron, lo blasfemaron, estuvo delante de mucha gente para ser metido a la cárcel, lo mordió una serpiente, naufragó en alta mar, pero todo por causa de Cristo. Todo lo que él vivió, él no le pasó nada, inclusive estaba enfermo y el Señor, ¿qué le dijo? Te vas a quedar así. Yo tengo que ser suficiente para ti. Y Pablo en alguno de sus textos, él dice que él se goza en las tribulaciones. ¿Qué hace Pablo? Se goza en las tribulaciones. Ahora, yo no sé usted cómo se siente cuando pasa situaciones. Yo no sé cuál es su actitud. Ahora, pero ¿por qué Pablo se gozaba todo esto? ¿Recuerda cuando a él lo encarcelaron? Y dice que él adoraba el nombre del Señor y los presos los oían. ¿Por qué él se alegraba? Porque él sabía que la causa de estar preso no era por él ser desobediente o por estar haciendo algo malo. Él sabía que él estaba allá era por causa del Señor, que lo que él estaba haciendo era correcto. Entonces, hoy vamos a ver una historia que nos lleva a vivir todo lo contrario. Una persona que sufrió, que estuvo en diversas situaciones, pero no por causa de Cristo, no por obedecerle a Cristo, sino al contrario, desobedeció y no entendió. Entonces, no es lo mismo, mis hermanos, que usted viva una enfermedad por causa de Cristo, a que usted viva una enfermedad por causa de su desobediencia. Ahorita estábamos orando y yo decía, ayer yendo a los grupos, nos pinchamos. Y entonces yo veía y se sentía el carro así como que iba así de ladito y yo, ay, Dios mío. Entonces ya viniendo nos paramos en algún lugar, lo arreglaron. Pero ¿por causa de qué nos vino esa situación? Por causa de estar haciendo la obra del Señor. Por causa de estar caminando bajo la voluntad del Señor. Nos pudimos haber pinchado, pero por dejar de ir a los grupos y decir, no, los grupos igual pueden esperar. Vámonos por allí a darnos la vueltica y a pasear y nos hubiéramos pinchado. Pero si hubiera sido por estar paseando es por ser desobedientes. Y aquí es donde nosotros debemos pensar, mirar y analizar si lo que nos pasa es por causa de Cristo o por nuestra desobediencia. Siento que le falta como brillo, no sé, pero está muy ahogado el micrófono. Entonces, soy cambió. Gracias, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar la historia de Jonás. Y en medio de la enseñanza, vamos a comparar con la historia o con la vida. Todo está en cuestión de las decisiones que nosotros tomamos. Y mire, yo estudio esto, mire,
el libro de Jonás, porque Jonás fue desobediente, es un ejemplo de desobediencia. Pero no aparece en el diablo, ni aparecen demonios, ni vemos a Jonás entendiendo ni nada, al contrario. Vemos a un Jonás reconociendo y entendiendo que lo que le estaba pasando no era ni el diablo, no eran los demonios, sino era causa de su desobediencia. Es por eso que tenemos que ser cristianos maduros, pero también aparte de ser cristianos maduros, entender que si tú quieres cosechar, tienes que estar en obediencia. ¿Cuántos quieren cosechar? Amén. Y cierto que queremos cosechar en muchas áreas de nuestra vida, pero debemos llevar nuestra vida conforme a lo que Dios nos pide y nos exige. En Jonás capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero mire, vamos a estudiar hasta el capítulo 3 para entender un poco. ¿Qué fue lo primero que vino al corazón o a la vida de Jonás? Palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, usted debe aprender a discernir cuando es Dios quien habla, cuando no son sus emociones. Sean buenas sus emociones o sean malas. Eso nosotros debemos entenderlo, discernirlo y ser espirituales. ¿Por qué? Porque sucede, hermanos, que a veces, a mí hay muchas personas que me dicen: pastor, es que Dios me dijo que no le volviera a hablar a tal persona. ¿Eso es palabra de Dios? No, eso es las emociones de la persona. De pronto Dios da la orden de distanciarnos. De pronto Dios da la orden de evitar algún tipo de personas por causa de su comportamiento. Pero escúcheme bien, el Señor lo que prohíbe es compartir lo que esas personas hacen, porque Dios puede tener un propósito con esas personas. Debemos acercarlas a Dios. Entonces Dios no nos manda eso cuando en su corazón o sus sentimientos hay odio hacia alguien. Usted puede pensar que Dios le dijo que no le hablara, pero cuando es algo que usted quiere, usted puede determinar que Dios le habló. ¿A cuántos les gusta pasear? Entonces, si usted en sus emociones le sale un paseo el día domingo, usted puede determinar que ¿quién le está diciendo? Dios. Es más, puede decir: no, mire, me pagaron todo. Pero, ¿por qué? Si Dios nos hace un llamado los días domingos a venir a su casa a adorarle, a glorificarle. Entonces, el primer punto, hermanos, para ser obedientes es entender que ¿quién es el que nos está hablando? Dios. Dios te hace un llamado, Dios da las órdenes, Dios pone los mandamientos. Y un principio es que nada de lo que tú creas, pienses o alguien te diga que es palabra de Dios va a contradecir la Biblia. Nada. No, es que Dios me dijo, es que Dios me mandó. Y de pronto alguien te dice: pero eso contradice la Biblia. No, pero es que a mí no, si contradice la palabra, no es la voz de Dios. Son tus emociones. De pronto es tu rebeldía. De pronto es tu desobediencia.
Y ese es el gran principio para cosechar: obediencia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a Pablo? ¿A Saulo? Si alguien recuerda, versículo 6 de Hechos. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire que aquí ya vemos a un Saulo que, ¿se acuerdan que hablamos en algún momento de las personas que se ofrecen para servirle al Señor? Y de las personas que Dios llama y les dice, ve. Y aquí vemos a un Pablo que le está diciendo a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, ¿qué le dijo? Levántate y entra en la ciudad. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. Mire, levántate, porque aquí en Jonás también vemos que Dios le dice a Jonás, levántate. Ahora, no es que ellos hubieran estado acostados, sino podemos decirlo, es un hebraísmo, algo de la cultura hebrea. Hombre, hay algo que hacer. Hay algo que hacer y esto que hay que hacer necesita que tú estés allí al frente. Ahora vemos la diferencia. ¿Qué hizo Saulo cuando el Señor le dijo, levántate y ve y entra a la ciudad? ¿Qué hizo Pablo? Él se levantó, fue y entró. Pero ¿qué hizo Jonás? Le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Qué tenía que hacer? Mire, hermanos, aquí está, y yo les he hablado y lo hemos escuchado. Es muy fácil cuando yo me tengo que parar aquí, o cuando yo tengo que hablar con alguien y darle un consejo, y yo decirle, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Cristo te ama. A cuando el Señor me dice, bueno, váyase para la casa de Pepito y hable contra. O sea, Dios me está enviando a sacarle los trapitos al sol. Dios no me está enviando a decir que tú vas a ser grande entre las naciones y que te va a bendecir. No, va a ir el Señor a utilizar la vida de esa persona contra ella. Ahora, ¿por qué le dice levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella? Contra ella. ¿Quién o qué era Nínive? Para saber qué era lo que él tenía que ir a hablar, por qué no quería ir, vaya al libro de Nahum, del profeta Nahum, ahí adelantico de Jonás. Capítulo 3. Nahum capítulo 3. Vamos a ver qué era Nínive. ¿Ya están allí? Dice, ay de ti. ¿Alguien les ha dicho ay de usted? ¿Alguien les ha dado esa advertencia? Yo creo que Dios constantemente nos dice, ay Albeiro, ay de usted. Es más, yo mismo digo, ay de mí si yo me llegara a alejar del Señor. Ay de mí si yo llegara a ser desobediente. Y aquí le está diciendo, ay de ti. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de ciudad era? Una ciudad sanguinaria. Eso empezando. Dice, toda llena de mentira y de rapiña, sin aparte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin,
y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Miren los términos que el Señor utiliza: ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce ¿a qué? A las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, te dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Oiga, esto está duro, ¿cierto? Esto está duro de parte de Dios. Todos los que vienen se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero era sanguinaria, era de hechicería, era de fornicación, era etcétera, era. Entonces, la tarea que tenía Jonás no era fácil. Entonces, por eso, hermanos, es que debemos entender que cuando Dios quiere cumplir un propósito, hermano, Dios no nos está llamando a nosotros a ser agradables a las personas. Dios no nos está llamando a nosotros para ser reconocidos porque es que me dijo que yo iba a ser millonario. Es que me profetizó que yo iba a ir a las naciones. Bueno, no puede decir que no. Pero cuando Dios va a mandar a alguien a las naciones, ¿a qué los envía? El Nuevo Testamento dice: te enviaré en medio de lobos rapaces. Pero entonces, hermanos, no es una tarea fácil enseñar el Evangelio. Cuando Dios demanda ir a hablar contra. Ahora, no lo mandó a ir a hablarles, no, mira, sino a pregonar. En ese tiempo el pregonar era por las calles, alzando la voz: Nínive, arrepiéntete de ser sanguinaria. Arrepiéntete de tus fornicaciones. Arrepiéntete de tus hechicerías. Por la calle. No era vamos a hacer una campaña y vamos a cobrar 70,000. No. Ahora, Jonás sabía dónde se estaba metiendo. Por lo tanto, él no quiso ir. Ahora, ¿quién era Jonás? Un profeta de Dios. Porque podemos decir: no, ese no era hijo de Dios. Sí, Dios ya lo había llamado y por algo lo estaba enviando. Ahora, un porcentaje muy alto de los profetas del Señor vemos con esta misma actitud. ¿Recuerda Isaías? Inclusive muchos profetas decían no. A un profeta de los profetas menores le dijo: hey, ve y cásate con una ramera. Claro. Si ustedes ven al pastor casarse con una ramera, ¿qué van a decir? Pero entonces, ¿qué les dice el Señor cuando ellos empezaron a criticar? Eso es lo que ustedes están haciendo. ¿Es fácil ser profeta? No, hermanos, por eso nosotros debemos juzgar todo con la palabra de Dios. A los profetas los apedreaban, los mataban. Hoy, antes, cuando llegaba un profeta, la gente corría, no querían escucharlos, porque sabían que venía un juicio de parte de Dios. Hoy en día dicen en algún lado: viene un profeta, ¿y qué hace la gente? Corren a escucharlo, porque ¿qué les profetizan? Puras cosas buenas, pero no denuncian el pecado. No les hablan de arrepentimiento. Y esto fue lo que el Señor mandó a Jonás: ve y pregona, levántate y ve y pregona contra ella. Ahora, ¿por qué? Dice: porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, imaginémonos qué tan grande se había convertido la maldad de Nínive para que Dios enviara a alguien. ¿Cuántos han sentido en su corazón predicarle a alguien?
a una persona o a una familia. Levante su mano. Ahora, cuando usted siente eso en su corazón, es porque ¿quién está colocando ese sentir en su vida? No son sus emociones, es Dios obrando. O sea, mira, Dios no te llamó para que tú fueras la consentida o el consentido. Dios te llamó para que tú cumplieras el propósito de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios te llama y te dice, hey, ve? Tú debes concluir que ¿qué pasó con la maldad de esa persona? Hay que ir a hablarle porque Dios tiene algún juicio, hermano. Es que a veces esto lo tomamos de una manera deportiva. Ay, ¿será que voy, le hablo? ¿Será que...? No, hermanos, si a veces dejamos... ¿Cuántos Dios los ha enviado a predicarle a alguien? No le hemos hecho caso y esas personas han muerto sin Cristo. O sea, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo tuve la experiencia que cuando Dios a mí me mandó y yo fui a buscar la persona, alguien no me, la esposa de este hombre no me dejó entrar porque sabíamos que sabía que éramos cristianos y sabía a qué íbamos. No, él está durmiendo. Sí, mire, es que queremos que nos permita. No, y ni siquiera nos abrió la puerta desde la ventana. Y a los 2 días el hombre murió. Porque la desobediencia trae consecuencias. Y escúchame bien, muchas veces el daño más grande por la desobediencia no te llega a ti, sino a las personas que te rodean. Tú puedes estar intacto, pero tu desobediencia toca a las personas que están a tu alrededor. Y a veces se endurece el corazón tanto que empezamos a buscar culpables exteriores. Vuelvo y te digo, hermanos, no es lo mismo que se te pinche la llanta de la moto por venir a la iglesia a que se te pinche la llanta de la moto porque decidiste irte a la hora del culto para otro lugar. No es lo mismo. ¿Qué más sucedió? Jonás se levantó. Vamos a tomar esa frase fuera de contexto. ¿Qué hizo Pablo en Hechos 9 cuando el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad? ¿Qué hizo? Él se levantó y fue. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llama. Bueno, esto fue Ananías, que también el Señor le dijo a Ananías, levántate. Y Ananías, ¿se acuerdan que empezó? Pero tú me vas a mandar para donde esté Saulo. ¿Tú es que no has escuchado, Señor, que él mata a los cristianos? El Señor no sabía, ¿cierto? El Señor a veces es... Entonces a veces también empezamos a cuestionar. Miremos el versículo 15 de Hechos 9. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17, ¿qué hizo? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Sencillo, hermanos. A veces, mire, obedecerle al Señor entra a ser tan fácil. Decir, mire, es que yo no estoy aquí en mis fuerzas. Yo estoy aquí porque Dios me envió. O sea, nosotros estamos aquí porque Dios nos ha hecho un llamado. Entonces, si nosotros vemos ahí en Jonás donde dice, y Jonás, el Señor le dijo en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, y en el 3 dice, y Jonás se levantó. Ahí queda a medias. Ah, pero se levantó, gloria a Dios. Y esto sucede cuando tomamos un versículo fuera de contexto. Pero ¿a qué se levantó? ¿Para qué? Para huir. ¿Pero huir de quién?
Porque ¿se acuerdan cuando José huyó? ¿Se acuerdan que la mujer de Potifar le dijo, ven José, en término costeño, José, ven, acuéstate conmigo? Y ella lo quiso seducir. ¿Qué hizo él? Huir. Ahora, ese huir en ese momento, ¿fue bueno o fue malo? Fue lo mejor que él pudo haber hecho. Pero aquí vemos a un Jonás también huyendo, pero de la presencia del Señor. O sea, hermanos, mira, yo no sé, pero yo decía, Señor, ¿de qué manera nosotros podríamos huir de ti? ¿De qué manera? O sea, porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros, ni de pronto los que están en las redes sociales, van a decir, no, yo me monto en un avión y me voy para Miami, que ya el Señor no me encuentra. A veces la manera de muchos huir es no venir a la iglesia. Muchos huyen de la congregación. ¿Sí sabía eso? ¿Y saben por qué huyen de la congregación? O al menos de esta. Porque aquí el Señor habla. Y yo lo he dicho, no porque yo sea el mejor. Bueno, por allá no vayamos. Vayamos a donde nos profeticen que vamos a tener carro, casa y beca. Vamos a donde nos digan, a donde nos hagan sentir bonito. Vamos a donde hagan un espectáculo así, a donde no nos den tanto garrote. Entonces debemos tener cuidado cuando estemos huyendo de la presencia del Señor. Ahora, yo le pregunto, si Jonás tuvo las agallas de huir, ¿a él le importó lo que estaba haciendo? ¿Él analizó las consecuencias? Yo creo que él fue en estos momentos de esos cristianos que dice, no pasa nada si no oro, no pasa nada si no voy a culto, no pasa nada si no les predico. Y esa fue su intención y su actitud. ¿Por qué? Porque si él hubiera meditado un poquito, no huye de la presencia. O sea, no hace algo que no se puede hacer, porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie, hermanos. Nadie puede huir de la presencia del Señor. Donde tú te quieras meter, allá va a estar la presencia del Señor. Dice, para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, ¿qué hizo? Pagó. Bueno, pues si se subió a un barco, a un bote o algo, era lógico que pagara. Mire, Jonás estaba huyendo, 1, de la presencia de Dios, 2, del mandamiento, y 3, de no reunirse con la gente sanguinaria. ¿Usted qué hace si el Señor le dice vaya y predíquele a la guerrilla? Ay, Señor. O sea, ¿usted qué riesgo es el que viene a su mente? ¿Me pueden matar? ¿Me pueden secuestrar? ¿Y si es mujer? No. Pero ¿qué hizo este hombre? Tomó la decisión de no ir a juntarse con los sanguinarios, fornicarios, impíos y esto, pero sí pagó. Esto es como el que dice que el 10, que no hay que diezmar y que no hay que ofrendar, pero se gasta la plata en licor. Eso es como el que dice, no, el diezmo es de la ley, pero va y lo gasta en cosas que desagradan al Señor. Pues hay mucha gente, hermano, que lleva una vida como la vida que llevaba Jonás hasta este momento. Entonces, él pagó un pasaje, o sea, imagínese, hermano, pagar para huir de la presencia de Dios. ¿Tiene sentido eso? No, hermanos, no. Pagó un pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, él se subió a ese barco. ¿Qué tipo de personas habían allí? Los que han leído la historia, ¿habían cristianos como Jonás? No, si se subió y ahí había un poco de pecadores.
de impíos, de incrédulos, de gente no convertida. Pero estaba huyendo para no ir a predicarle a gente pecadora. ¿Y en dónde se metió? A reunirse con gente pecadora. Mire, hermano, sabe, cuando la persona empieza a desobedecer, se endurece el corazón de tal manera que no se da ni cuenta de lo que está haciendo. Y empieza a entrar en una decadencia, porque eso le pasó a Jonás. Cada vez estaba peor. ¿Se daba él cuenta? No, ya nos vamos ahorita a mirar en donde él inclusive habló. Esto no le pasa a muchos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Se acuerdan que Pablo también estuvo en una tempestad, en una tormenta, cuando Dios lo envió a la isla de Malta? Que dice que estaban naufragando. ¿Y qué hizo Pablo? Él fue y oró. Fue y subió a la cubierta, reunió a todos los marineros y les dijo: no se preocupen, porque Dios me ha dicho que ninguno de nosotros va a morir. Eso se llama una relación con Dios, ser maduro. Pero ustedes saben qué hizo Jonás. Fue y se acostó a dormir. La diferencia total. Ahora, ¿por qué él se acostó a dormir? Porque su corazón ya estaba endurecido. Y muestran los teólogos estudiosos que esa es una actitud de las personas que quieren demostrar: aquí no pasa nada, estoy bien con el Señor. Esta tormenta no me impresiona ni genera temor en mi vida. Era lo que quería demostrar. Ahora, otro punto. Para los que le echan la culpa al diablo de la desobediencia y a los demonios y quieren vivir pensando que tienen que estarle sacando los demonios y reprendiendo al diablo, porque les hacen pensar que todo lo malo que les pasa, ¿quién es? El diablo y los demonios. Pero ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de quién. Cuídate de ti mismo. Ahora, ¿quién hizo levantar el gran viento en el mar? ¿El diablo? Dice la Biblia, versículo 4, pero Jehová hizo levantar. Mira, hermanos, lo que estaba viviendo Jonás aquí era una situación con Dios, no con el diablo. Cuando tus hijos se levantan en desobediencia contigo, ¿con quién tienen el problema? ¿Contigo o con el vecino? ¿O con la vecina? Es contigo. Cuando mi hijo me desobedece, el problema lo tienes conmigo. Entonces, Dios como padre, Jonás como hijo, ¿con quién tenían? El problema eran ellos dos. Por eso, ¿quién tenía que solucionarlo? Dios como padre. Tenía que entrar a Jonás en cintura, a corregirlo, a meterlo en el camino que tenía que caminar. Entonces fue Jehová quien hizo. Lo echaron del trabajo. Yo reprendo, ato y encadeno y le hago nudo ciego al diablo. ¿Por qué te echaron? Es que me pillaron cogiendo algo que no era mío. Es que ya llevaba muchas llegadas tarde. Entonces, ¿cuál diablo? Y a todo eso tienen acostumbrado a mucha gente a estar culpando y no asumir y reconocer: oiga, esto que está pasando es culpa de quién? Culpa mía. Entonces hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad. Y miren lo que dice: tan grande. Aquí es donde nosotros vemos el poder de Dios también sobre la obediencia. La tempestad era tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Miren, hermanos, eran marineros. Déjenle ahí a la persona que tiene a su lado atrás. Eran marineros. Personas con experiencia, que ya habían estado en alta mar. Ellos ya sabían que era una tormenta.
Ellos ya sabían cómo se vivía ya, que en cualquier momento una tormenta, ellos ya sabían qué se sentía, ellos ni se mareaban, ni les daba ganas de vomitar, nada, ellos ya tenían. Pero ¿qué pasó? Como no era una tormenta cualquiera, sino era Dios quien hizo levantar ese gran viento, ¿qué tuvieron los marineros? Miedo. Y dice, mire lo que hacían ellos. Y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. ¿Qué hacían ellos del miedo? Y echaron al mar todos los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire, hermanos, al cristiano se le ha enseñado una mala costumbre de culpar al impío de todo lo malo que pasa. En serio, ¿de quién era la culpa? Ni siquiera de un cristiano común, de un profeta de Dios. Ayer vi una imagen, una noticia que decía de esta mujer de trabajar en películas pornográficas, pasó a ser pastora. Y yo dije, no, o sea, le dije, hermanos, ¿por qué el mundo le tira tan duro a los pastores? ¿Usted cree que ella dejó de estar en las películas y al otro día fue pastora? A ser cristiana. Ninguna pastora. Pero, o sea, ¿ustedes qué piensan? Y colocan los signos de interrogación. Y ahí están los heridos de todas las congregaciones que se han ido para el mundo. Yo no estoy de acuerdo, pero no sé qué. ¿A cuánto se ganó con esa publicación? ¿Qué fruto está cosechando con eso para darle al Señor? No, simplemente encontró una noticia que ¿qué hace? Satisface el odio, su rabia, su rencor. ¿Sí ve que yo tenía razón? Y publican. Dios nos va a pedir cuentas de eso. En las redes sociales existe eso, y existe que toman el cristianismo, los mismos cristianos, para sus chistes y sus burlas. Entonces muchos están presentando el evangelio como algo gracioso, como algo de chiste. Chistes cristianos para conquistar la hermana de la iglesia. ¿Y saben qué es lo que utilizan para sacar los chistes? La palabra. ¿Es un chiste? Esto no es un chiste, esto no es un juego, hermanos. Y muchos, pues, el día que el pastor no echa un chiste, pues, hoy estuve aburrida la predicación. Al contrario, el pastor hoy nos dio duro, estaba como serio. Hermanos, queremos evitarles las consecuencias de la desobediencia. Entonces, y cada uno clamó a su Dios y echaron al mar los enseres. Mira, hermanos, todos los marineros estaban asustados y el uno le empezó a rezar a la Virgen, el otro a Zeus, el otro a Afrodita, no sé cuáles serían sus dioses, pero cada uno en lo que conocía. Ahora, ¿de qué estaba huyendo Jonás? De los ninivitas. ¿Quiénes eran los ninivitas? Personas como estos marineros. O sea, no quiso ir a meterse a la boca del lobo, pero fue y se metió a la boca del lobo. Hermanos, a veces no comprendemos. Miren lo que causa la desobediencia. Miren lo que causa endurecer el corazón, que no nos deja ver. Porque eso es una de las cosas que vino Jesús a hacer en nuestras vidas, a correr el velo, a quitar esa venda que el enemigo nos había puesto, para ver con nuestros ojos espirituales. Yo creo que él decía, yo aquí estoy seguro entre todo ese poco de pecadores. ¿Qué fruto iba a dar? Si a donde el Señor lo mandó a recoger el fruto, no quiso ir. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Y volvió a decirle, mire, Dios hablándole por medio del patrón de la nave, levántate y clama ¿a quién?
a tu Dios. A veces el más impío de los impíos, cuando uno quiere esconderse y uno es desobediente, ¿a cuántos de ustedes, alguien que no es creyente le ha dicho, ¿y no sería mejor si va a la iglesia? ¿Y no sería mejor si ora? Oiga, ¿y usted como cristiano no debería de orar? Y uno queda confrontado. El borracho del barrio, ¿qué está haciendo? Me está aconsejando. ¡Qué vergüenza! El fornicario del barrio me está diciendo que eso que estoy haciendo no se debe de hacer. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Él estaba teniendo una apariencia de piedad, Jonás. ¿Qué estaban haciendo todos los marineros? Cada uno clamando a su Dios. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? ¿Cómo la ven? El Señor me dice aquí que el que entendió, entendió. Y así hay muchos. Que está el tiempo de la oración y ¿qué están haciendo algunos? Ahí nomás está ya desobedeciendo. Miren, lo repito como por quinta, sexta vez. No te conviertas en cristianos que dicen, yo oro, pastor, pero solamente tienen la rutina de orar es cuando tienen problemas. O sea, ¿por qué ora? No, es que me quedé sin trabajo. O porque alguien en la familia está enfermo. Entonces no, y yo me despierto a orar en la madrugada y yo oro por esto y estoy pidiéndole. Pero escúcheme bien, ¿por qué está orando? Porque está en el barco en medio de la tormenta. Si no estuviera, no estaría orando. Entonces, como no tengo a nadie enfermo, dormamos. Como tengo trabajo, dormamos. Y pues allá afuera hay otros orando. No me preocupo, relajado, estoy tranquilo, demostrando que Dios está conmigo. Clama a tu Dios, le dice este hombre. Quizás Él tendrá compasión, y no solamente compasión de Él, sino compasión de nosotros, de todos los que estamos aquí. El versículo 7, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó. ¿Qué más necesitaba? Imagínense que hasta un precepto impío les dice que era él. Ahora pregunta, ¿cómo sabían los marineros que era un mal que les había sobrevenido? Porque es normal que usted esté en alta mar y se venga una tormenta. ¿Es eso normal? Claro, ¿cierto? ¿Es normal que usted vaya en su moto, en su carro y usted se pinche? Ahora, pero ¿por qué concluimos o por qué nos damos cuenta de, oiga, ¿por qué nos está pasando esto? Esto no debería de habernos pasado. ¿Qué pasa? Fue Jonás, tomó una nave para ir a Tarsis. Lógicamente, si fueran tiempos de tormenta, el barco no hubiera salido. Cuando son tiempos de tormenta, los barcos no salen. Porque no, mire, la tormenta nos coge y vamos a pasar esta situación. Entonces ellos entendían, oiga, no es tiempo de tormentas, no es tiempo de vientos fuertes. ¿Por qué nos ha sobrevenido este mal? Y ellos entendían porque sentían miedo en su corazón. Estaban asustados. Cada uno a su compañero, venid echemos suertes. ¿Sobre quién cayó la suerte? Sobre Jonás. O sea, no necesitaba más pruebas
versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Esto es lo que yo les digo que uno tiene que hacer en una consejería: investigar y averiguar, para saber cómo oramos, para saber qué decisiones tomamos. ¿Por qué nos ha venido este mal? Y aquí es donde yo les estaba diciendo hace un momento. ¿Qué pasa si usted va en un bus y el bus se pincha, o el bus se estrella, o algo malo pasa? Como usted es cristiano, ¿qué dice usted? Y de pronto atrás van dos borrachitos y adelante van unos que consumen marihuana. Y de pronto al lado usted escucha una conversación y usted se da cuenta que no son parejas, sino que están siendo infieles. Y usted se da cuenta que usted va en medio de gente pecadora. ¿Qué dice usted? Que lo que está pasando, lo malo que está pasando, ¿es culpa de quién? Estos hijos del diablo, pecadores. Pero ¿y tú por qué vas en ese bus? ¿Por qué vas en esa flota? Voy a ser extremista. Domingo a las 9. Entonces, no es causa de ellos, es causa de la desobediencia del cristiano. Yo pensaba y yo meditaba. ¿Cuántos recuerdan que hubo un acontecimiento donde un avión con un equipo de fútbol famoso se estrelló y murieron todos? Creo que quedaron vivas 3 personas. 3, 4 personas. ¿Cuántos escucharon esa noticia? Eso fue hace poco. Hace poco, 3, 4 años. El equipo era el Chapecoense. No, y que se estrelló y todo el equipo murió. ¿Quiénes se salvaron? Los cristianos. Entonces, ¿qué concluimos todos? Mire, Dios ama a sus hijos. Pero, y yo decía, estudiando este mensaje, ¿y qué tal eso que les haya pasado haya sido por causa de estos 3 benditos que estaban ahí? No, pastor, no creo. Mire, todo lo que estaba pasando era por causa de la desobediencia de un profeta, que no quería dar el fruto al Señor, no quería obedecer al Señor. Por más que Dios le habló, por más que aún el Señor le envió al dueño de la nave a que le hablara, no. Pero miren la actitud. Esta es la actitud del desobediente. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: mire, soy hebreo. ¿Y qué? Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces ahora voy a traerlo a nuestro lenguaje. Soy cristiano y yo predico al Dios de mi salvación. O soy cristiano y estoy en la alabanza. O soy cristiano y soy maestro de niños. Y esto, y esto, y esto. Pregunta, ¿si era verdad ese temo a Jehová? O sea, mire que Jonás cada vez más empeoraba su situación. Ya no se estaba escondiendo solamente, ya no estaba demostrando su frescura. Ahora se volvió mentiroso y en sus mentiras metió a Dios. Eso es como la mentira de: no, pastor, yo estoy bien, yo en mi casa oro y leo la Biblia. Mire, hermanos, sí, ahí nosotros los pastores tenemos como cosas o cuestiones, conclusiones. Si usted no ora cuando el pastor está, usted no ora cuando el pastor no está. Si usted, el pastor o la alabanza le dice: levante las manos, si usted no las levanta, ¿cómo por qué las va a levantar cuando está solo? Entonces hay cosas en las que se concluye.
Si yo hago un llamado a un tiempo de oración y usted no se conecta y después yo le pregunto y usted me dice, no, pastor, pero yo oro, no le creo. ¿Por qué no le creo? Porque no atendió al llamado de la oración. Entonces, ¿cómo me dice yo oro si no vino a orar? No se conectó a orar. Mire este gran mentiroso. Yo temo a Jehová. Si él tuviera miedo o tuviera temor de Dios, ¿a dónde estaría? ¿Dónde tendría que estar Jonás en ese momento? En Nínive. Él no tendría que estar metido en ningún barco escondiéndose, o de pronto si iba a Nínive en barco, estaría allá abajo sacando el mensaje. ¿Verdad que él me dijo que pregonara en contra de ellos? Señor, ¿qué les digo específicamente? Señor, y si les digo que si se arrepienten, tú los vas a hacer rico a todos. No. Eso es como estar negociando con el pecado. Y muchos en su corazón tienen ese sentimiento de negociación, que piensan que si dejan de hacer algo, Dios les va a dar. Esos son obras. Es que si yo voy a culto, Dios me va a dar, Dios me va a entregar, Dios va a hacer. No, hermanos, Dios nos dio una orden que no es negociable. Dios te dé o no te dé, tú y yo tenemos que obedecer. Dios haga o no haga, tú y yo tenemos que obedecer. Entonces, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar. Ahí sí, este era teólogo. Mire, se le salió lo espiritual. Se le salió, y así hay muchos. No, yo creo en Dios, yo hago, yo esto, pero estaba en un momento de desobediencia. Y aquellos hombres, ¿qué les llegó al corazón? Temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Mire, otra vez los impíos evangelizando al creyente. Diga, y si usted cree en su Dios, ¿qué hace aquí? O sea, algo tuvo que haber hecho usted para esta tormenta, y algo muy grave. Eso, y los llenó más de temor. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. ¿Por qué sabían que huía de la presencia de Jehová? ¿Sí están ahí en la Biblia? ¿Por qué los marineros sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová? Ahí dice, pues él se los había declarado. Él mismo les había dicho. Hermanos, hermanas, qué fácil es obedecer, pero qué difícil es cuando yo quiero poner mis cuestiones sobre la mesa. Porque es que a veces queremos que Dios haga, pero bajo lo que yo quiero. O sea, Señor, bendíceme, pero yo allá no voy. Señor, dame, y entonces ahí es donde viene el declaro y decreto. Pero no quieren obedecer lo que el Señor declara en su palabra. No quieren obedecer los decretos de Dios, pero sí quieren que se cumplan los decretos que salen de su boca. Ellos ya sabían, mire hermanos, ya entendían todos. Yo pensaba, Señor, ¿será que nuestro país, Colombia, está así no por causa de muchos impíos, sino por causa de la desobediencia de muchos cristianos? Esto es de analizarlo, escúcheme bien. Claro, el pecado trae ruina y trae condenación. Pero ¿cuántos cristianos o cuántos creyentes están llevando una vida de desobediencia, y por causa de esa desobediencia nuestro país puede estar viviendo consecuencias? Les doy un ejemplo claro. Hoy son días de votaciones. Hace 4 años
estábamos también en lo mismo, tiempo de votaciones. ¿Y saben qué era lo triste? Ver a cristianos votando por el que hoy es nuestro presidente. ¿Ustedes qué creen que produce eso? Hoy lo estamos viviendo, hermanos. Ay, pastor, pero es que no hay ningún presidente cristiano, ni lo va a haber. Porque es que el presidente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Gobernar. Y tristemente, hermanos, ni entre nosotros mismos como cristianos nos apoyamos. Entonces mire la consecuencia y ver cristianos peleando en las redes sociales, viendo cómo está nuestro país. Pero no, ¿qué está haciendo aquí Jonás? Viendo cómo está Nínive y apoyando eso, porque no quiere ir. Hermanos, mire, cuando nosotros vemos el mal, el alguien, y Dios coloca el sentir de ir a hablarle, y yo no voy, yo le estoy aplaudiendo lo malo que está haciendo esa persona. Ay, es que si yo le hablo me va a dejar de hablar. Que te dejen de hablar. Pero tú y yo debemos obedecerle a Dios. Versículo 11. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Eso produce la desobediencia. De mal en peor. Va empeorando la situación. La persona endurece más su corazón, menos quiere obedecerle, empieza a sacar sus argumentos. Empieza a sacar, no, pero es que no tengo que, pero es que no tengo. Empieza a sacar sus cuestiones, pero las cosas empeoran. ¿Qué les dijo él? Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, no sirve reconocer nuestro error, pero no actuar para solucionarlo. ¿Cuántos han reconocido sus errores? Ahora, eso es bueno. Amén. Pero ¿cuántos en medio de reconocer no han hecho nada? No levante la mano. O sea, yo reconozco que me falta esto o que no he hecho esto, pero no han hecho nada. Esa es la actitud de Jonás. Porque ¿qué hizo él? Reconocer que por su causa estaban viviendo ellos todo esto. Pero ¿y por qué no se tiraba él al mar? ¿Por qué les decía a ellos, tírenme? Hombre, vaya, ¿cierto? Y tírese usted mismo. Camine en obediencia. Eso es seguir culpando a los demás. Es que si ustedes me hubieran arrojado. Hay gente que dice, es que si ustedes hubieran orado por mí, pastor. Es que si usted... No, hermanos. Mire cómo está obedeciéndole al Señor. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. ¿Por qué? Porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, miren lo que sucedió. ¿A quién clamaron ellos al comienzo? Cada uno a su Dios. Ahora vieron, analizaron, como que el testimonio de desobediencia de Jonás sirvió. Y dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Oran más los impíos que el mismo profeta de Dios? Ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire el temor que produce. Pero el que conocía a Dios no quería obedecer.
Ya Dios había causado algo en el corazón de todos estos marineros. Ya al menos ellos elevaron un clamor y pidieron misericordia. Pero Jonás, cero entendido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Miren, hermanos, oraron, obedecieron. ¿Qué es hacer votos? Señor, de hoy en adelante nos comprometemos contigo. Señor, de hoy en adelante voy a dejar de ser idólatra. O sea, hicieron votos al Señor, porque vieron que realmente lo que sucedió era causa de Dios. Pero ¿cómo estaba el profeta? ¿Cómo estaba el que decía ser cristiano? ¿Cómo estaba el que decía yo temo a Jehová? Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio. Ahora tengan en cuenta que temieron ¿cómo? Con gran temor. Tanto era el temor que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién envió el pez? ¿El diablo? ¿Los demonios? El mismo Dios. O sea, no crea que porque lo tiraron del barco, aquí se acaba la situación. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia, hermanos. Obediencia. Yo seguiré insistiendo. La obediencia es una decisión que tomamos tú y yo. Y la obediencia es la mejor arma del cristiano. Eso, hermanos, tú decides. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hablaba con la hermana Nubia el martes. La hermana me decía, ¿cómo sería estar adentro de ese pez? ¿A qué huele un pez? O sea, imaginémonos el estar ahí, babas, adentro viendo. O sea, hermanos, ¿cómo una persona puede preferir una condición de esas que obedecerle al Señor? ¿Cómo estaría Jonás si hubiera obedecido? Pero él no quería ir. Ahora, capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Mire, hermanos, Dios presiona hasta que tú entiendas. Pero es que, pastor, no, hermanos. Mira, tu relación con Dios y tu obediencia, ¿de quién depende? Aquí el pastor, el líder, enseña y te guía para que tú lleves una vida de obediencia al Señor en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios y aún cuando tú vengas acá. No sé, en tu trabajo, en tus estudios, si tu relación sea como la relación de Jonás con los marineros, que estén, ay, toca que lo echen, porque es que desde que ese cristiano está acá, lo único que recibimos es desgracias. Hay gente que trabaja, no son creyentes, pero el jefe tiene que regañarlos a toda hora. ¿Sabe por culpa de quién? Del cristiano. Es que el cristiano llega tarde. Es que me comentaron otra vez, llega el jefe a decirles que otra vez están llegando tarde, por favor. Y ahí está el que no es cristiano, que llega siempre 15 minutos antes y le toca aguantarse la cantaleta por causa del cristiano. Entonces entre todos empiezan, no, es que desde que ese llegó, ¿cuándo nos habían regañado por llegar tarde? Y desde que ese cristiano empezó con esto. ¿Por qué? Por desobediencia. Entonces dice que oró Jonás desde, hermano, desde tu problema, desde tu situación, desde tu opresión, desde
tu tribulación, ¿por causa de qué? Diga, de mi desobediencia. Desde ahí tienes que buscar al Señor. Desde ese momento, desde esa situación, es reconocer. Ahora, ¿qué pasaba? El fruto que Dios quería que Jonás diera, todavía lo estaba esperando. Nínive todavía lo estaba esperando. Ahora mire la oración, un pedacito de la oración. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. ¿Cómo estaba Jonás? Angustia. No, y ahora de aquí ¿quién me saca? Estaba huyendo de los impíos y me metí en un barco con impíos. Ahora mire, Pablo también tuvo una tormenta. A Pablo lo mordió una serpiente. ¿Y qué le pasó a Jonás? Se lo tragó. Eso no fue un mordisquito. Escúchame bien. La soledad es una de las cosas que la persona tiene que enfrentar por desobediente. Quedarse solo. Ahora, no porque el mundo lo aborrezca, es tu decisión. Porque él estaba en la boca del pez. No entendió en el barco donde estaba con otras personas. Bueno, vamos a ver si aquí solito entiende el llamado que Dios nos hace a recoger un fruto, a ir a obedecerle al Señor, no a tu manera, sino a la manera de Dios, conforme a como Dios nos está diciendo. Invoqué en mi angustia y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a ayudarte, hermanos. Pero escúchame bien, si tú estás en desobediencia, en lo más mínimo, puedes estar viviendo consecuencias. Tú puedes estar en la boca del gran pez y por causa del endurecimiento de tu corazón no querer reconocerlo. Y hay gente que es así, no, y de pronto uno le dice, ay, ¿no será que el problema suyo es por esto y esto? No porque yo oro y leo la Biblia en mi casa. No porque es que yo todos los días por la mañana oro. Espectacular. Me parece muy bueno que ores. Pero ¿y el resto de tu vida cómo la manejas? Porque el tiempo que estás orando es... Pero ¿y el resto? Inclusive dice el Señor, aún mientras duermes. Aún mientras duermes. Porque hay momentos que no son de dormir. Le dijo a Jonás, despiértate, dormilón o dormilona. Capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová, por segunda vez, a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora, ¿qué tuvo que pasar? Porque dice que también Dios mandó al pez a que botara a Jonás, ¿cierto? Lo sacó de su condición. Ahora Dios es tan sabio que lo mandó a la orilla del mar, ¿no? No lo dejó por allá a la mitad. Lo mandó y vuelve y le habla por segunda vez, directamente. No está contando las otras veces que le habló por medio de los marineros, por medio del dueño del barco. No, y le dijo, ¿cuál fue la orden? La misma que al comienzo. ¿Por qué? Porque a veces cuando Dios nos habla, nosotros queremos poner nuestras condiciones a ver si Dios cambia sus órdenes.
No, la misma orden. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? El que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Miren qué diferencia. Pregunta, esto es lo que más me gusta. ¿Pudo Jonás evitar todo lo que le pasó? ¿Pudo Jonás evitar el pez? ¿Evitar los marineros? ¿Evitar la tempestad? Ahora, ¿tú no te has puesto a pensar hasta el día de hoy qué hubieras podido evitar? Ay, si yo hubiera atendido. Ahora, hay cosas que nosotros no contamos. ¿Sí le ha pasado? No, esto no se lo puedo decir a nadie porque van a señalarme y a juzgarme por yo ser desobediente. Esto me pasó por desobediente, entonces mejor me quedo callado. No le voy a decir a nadie. Este es un secreto entre tú y yo. Entonces prefieren quedarse callados. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios. ¿A quién le creyeron? Es que no me creen. No, es que no te van a creer a ti. Tú vas a hablar lo que Dios te diga. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey. Mire el versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire, hermanos, arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Dejar de hacer lo que hacemos. Dejar de hacerlo. Ya, reconozco que he pecado, pido perdón y me alejo. Eso hizo la nación de Nínive. Y Dios se dio cuenta de eso. Hombre, ya no los vamos a destruir. Pero hay personas que reconocen en su corazón: ay, Señor, perdóname, y lloran. Y por eso es que les gusta a muchos que los pasen al frente. Y lloran y se quejan y salen a seguir haciendo lo mismo. ¿Para qué quiere que los pasen al frente? Si lo que tiene que hacer usted es lo que hizo Jonás: arrepentirse y obedecer. Eso es lo que debemos hacer. Tomar la decisión. Ahora, pero Jonás, capítulo 4, ¿qué le pasó? Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo. Ahora, ¿por qué se enojó Jonás? Mire, esta historia a uno, esto a mí me causa un cortocircuito en la cabeza. ¿Por qué se enojó? Se apesadumbró es tristeza. Pero dice que en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Mire por qué no quería ir a predicarles. Dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Oiga, a este man se le arrepiente una nación completa y está enojado. ¿Cómo quisiera yo que Santa Marta se doblegara delante de los pies de Cristo? ¿Por qué no quería Jonás ir a Nínive?
porque Él no quería que ellos se arrepintieran. Él quería que el juicio de Dios viniera sobre esa nación. ¿Qué podía haber en el corazón de Jonás? Entonces a veces tú puede que no le quieras predicar a tu vecino o a tu familiar, porque el odio que hay en ti por esa persona, ojalá y se pierda. O sea, yo sí quisiera un día amaneciera y esa casa se le hubiera caído. Ojalá y tiemble, porque yo sé que el Señor me va a guardar, pero la casa de Él sí se va a caer. Y el Señor ahí está diciéndote: ve y predícale. Y tú: no, porque yo no quiero. Señor, es que si yo le predico, tú lo vas a cambiar a él. ¿Qué predicador no quiere que la gente que lo escuche cambie su manera de vivir? O si no, ¿para qué predicamos? Claro, hoy en día, como están las cosas, hay muchos predicadores que no quieren que la gente cambie su manera de vivir, sino quiere que la gente traiga dinerito. Así, sigan así pecadores, pero traigan sus ofrendas. No, hermanos, aquí le apuntamos al arrepentimiento. Aquí le apuntamos a la santidad, a la obediencia a Dios. Ahora miren las agallas y el coraje de Jonás. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y en grande misericordia, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, estaba tan enojado porque Nínive se había arrepentido. ¿Qué le pidió a Dios? Que le quitara la vida. Imagínense, hermanos, nosotros subirnos a un bus o ir a un parque a predicar, o que lleguen 200 niños o 200 jóvenes. No, Señor, quítanos la vida, porque los vas a perdonar. O sea, ¿no es tener esto una doble moral? ¿Qué sentirías tú si la persona que odias o te odia lo vieras entrar por esa puerta un día, humillado delante del Señor? Mire, hermanos, como iglesia, esto es algo que llena a muchos. O sea, hay tanta maldad en el cristiano, no digo en la humanidad, hablo como iglesia, en el cristiano, que a veces cuando llega esa persona, bien hecho, allá empieza el corazón lleno de maldad a hablar. Claro, eso sí está aquí, eso es que le está yendo bien mal, pero bien hecho, que está sufriendo, porque si no, no hubiera venido. Mire, hermano, así hablamos desde nuestra maldad. En lugar de agachar nuestro rostro, levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor. Es más, algunos empiezan: si lo vas a tener en esta iglesia, pues yo me voy para otra. Y miren el colmo: mejor es estar muerto que estos ninivitas, hijos del diablo. Hermanos, es el fruto para glorificar el nombre del Señor. Es el fruto, hermano, el arrepentimiento. O sea, yo no sé si tú y yo no anhelamos esto de nuestra ciudad, de nuestras familias, de nuestros barrios. Arrepentimiento delante de Dios. Y que ahí en ese grupo de arrepentidos entre el que te hace la vida imposible. Señor, ten misericordia. Ahora, con la actitud de Jonás, ¿podemos recoger algún fruto? No. Ahora, cuando ya tuvo el fruto, tampoco le gustó. Y ahí es donde nosotros debemos mirar y analizar. Y pensar: ¿qué tan obedientes somos? En este momento, ¿tu obediencia está en qué porcentaje? Claro que aquí Jonás, ¿en cuánto la tenía? En -0. ¿Estás en la nave con el fuerte viento?
¿Estás en la boca del pez? ¿Estás durmiendo? Pero cuando alguien habla contigo, tú dices: soy hebreo y temo a Jehová. Pero sabes que ese temor es mentira. La condición de Jonás empezó a bajar y a bajar y estar peor, hasta que, o sea, hermano, ¿qué tipo de persona resulta en la boca de un pescado? Todo esto tiene una simbología. O sea, en la boca de un pez, ¿cómo resultó allá metido? ¿Ustedes no han visto esos videos de los niños que resultan con la cabeza metida entre las rejas de una escalera? ¿Cuántos han visto esos videos? Y no, ahí dice: ¿y este chino cómo metió la cabeza? O sea, tuvo que haber sido muy desobediente para meter la cabeza ahí. O sea, porque si no sale, o sea, fue que luchó contra su misma desobediencia. Y luchó y buscó y metió. Y de pronto usted ya le había dicho: hey, no metas la cabeza ahí. Y entonces después, para sacarla. Pero la pregunta es: ¿y cómo resultó? ¿Usted no ha resultado usted metido en problemas, en situaciones donde usted dice: ¿a qué hora resulté yo en esto? Y sí, esa es la pregunta: ¿a qué horas? Y es más, podemos decir: si me advirtieron que no me metiera en esto, me dijeron que tuviera cuidado. Hermanos, sin obediencia no hay cosecha. Ahora, no se trata de obedecerle solamente en lo que tú crees que te conviene. Porque escúchame bien, tuvo que Jonás entrar un día caminando por Nínive. ¿Cuánto tiempo? Un día pregonando, caminando, gritando, como que se paraba en una esquina y entraba allá y se iba para la otra cuadra y seguía, y en un día. No, hermanos, a veces los llama uno a algo tan sencillo. Ahora pensemos un poco en los marineros. Lo tiraron, el mar se aquietó, ellos se fueron para Tarsis, llegaron allá y estos marineros hablando: oiga, qué tremendo el Dios de Jonás. Y al otro le dijo: no, pero más tremendo ese Jonás. Dice que cristiano, dice que temo a Dios, y mírelo tan desobediente. No, pero ya nos comprometimos, ¿sí o no? Vamos a servirle al Señor. Amén, dijeron ellos, porque ya hicimos voto y sacrificios. No quiero que me pase lo que le pasó a ese Jonás. Porque la gente habla, pero muy tremendo. Y si un marinero de esos a futuro fue predicador y dando él su testimonio: ¿saben cómo me convertí yo? Por la desobediencia de un cristiano. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero escúchame bien, solamente en el paralelo mira la diferencia entre Pablo y entre Jonás. Lo que Jonás vivió fue por desobediente, y lo que Pablo vivió fue por obediente. Ahora, ¿cuál era la actitud de Pablo? El Señor, él se gozaba en las tribulaciones. Ay, mire, por aquí no me ha pegado, venga, pégueme. Él no le veía problema a eso, y estaba dispuesto a morir por Cristo. En cambio, Jonás no quería ni obedecerle una sola vez. Colóquese sobre sus pies. Solo Dios conoce nuestros corazones, amén. Solo Dios conoce.
El porcentaje de tu y mi obediencia. Solo Dios. Y tú. Y tú me puedes decir a mí, sí, pastor, yo oro. Ya le hablé de las conclusiones que sacamos los pastores, ¿no? Mire, hay personas que aún su desobediencia los lleva a decir cosas que uno sabe que no son así. En algún momento alguien, en 4 meses de congregarse, se congregó 4 veces. O sea, una vez por mes. Los 4 domingos vino. Y siempre que venía, ¿qué tipo de mensajes? No, de arrepentimiento, de santidad. Entonces me dijo, no, pastor, uno de su iglesia sale sintiéndose pecador. Entonces yo le dije, no, pero si usted no va a la oración, usted no va a los ayunos, usted no asiste a las vigilias. Le dije yo, ¿usted es un cristiano? De domingo se enojó, así, en sobremanera, y se apesadumbró. No, usted no me puede a mí decir eso. Yo voy siempre. Yo no soy ningún cristiano de domingo. Voy a poner aquí una cámara. Le dije, pero ¿cuánto llevan ustedes acá? Les dije, tanto. Y le dije yo, mire, usted ha ido a tales enseñanzas, se las dije así. Cuando yo enseñé esto y esto, usted no ha ido a ninguna otra. Ni ha ido los miércoles a la oración. Entonces, ¿cuál es su condición? De desobediencia. ¿Cómo tenía su vida? De cabeza. Pero frente a los demás decía, yo temo a Dios. Hermano, no llevemos ese estilo de vida. Seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con las personas que nos rodean. Seamos sinceros con los marineros que nos rodean. Cierre sus ojos y por un momento medite en lo que Dios quiere hacer con su vida. Medite un momento en cómo está usted obedeciendo. Medite un momento en el Señor. Y de pronto tú puedas decirle, Señor, te necesito. Necesito que tú me abraces, que tú me guíes. Necesito salirme de la boca de este gran pez. Necesito, Señor, caminar en obediencia. Quiero obedecerte. Ayúdame a obedecerte, Señor. El mundo allí afuera nos necesita. Muchos necesitan de mis oraciones. Y de pronto a veces, por mis excusas, Señor, no estoy levantando la oración que tú quieres que yo haga en las mañanas. De pronto, Señor, muchas de las situaciones que yo estoy pasando, quizás no solamente yo, sino mi familia o las personas que me rodean, esas situaciones son culpa mía. Porque el cristiano soy yo, el que debe obedecer soy yo, el que debe escuchar tu palabra soy yo, el que debe seguir tus mandamientos, tus preceptos soy yo. Pero ¿qué tal si le dices, Señor, yo quiero ser sincera o sincero contigo? Y a veces, Señor, he querido huir de tu presencia. A veces me he querido esconder de tu presencia, porque hay cosas que no quiero hacer. Hay cosas donde he endurecido mi corazón. Y a veces lo he hecho por causa de otros, por querer ser notorio delante de otros, por demostrar que yo no me dejo doblegar de nadie y que a mí nadie me da órdenes. Pero ¿qué tal si levantas allí tus manitos y le dices, Señor, perdóname? Perdóname, quiero tomar la actitud que tomó Jonás al final de obedecerte. Perdóname, Señor, si he hecho lo malo delante de ti. Dile, Señor, perdóname.
cuando me he escondido de tu presencia. Perdóname, Señor, si de mi boca han salido palabras de hipocresía, de engaños, de mentira, al decir que soy cristiano, que yo amo a Dios, pero que mis acciones te están demostrando lo contrario. Señor, perdóname. Padre, si por mi causa hay personas que han sufrido. Perdóname si por mi causa hay personas que su corazón se ha llenado de temor. Hoy solamente queremos hacer un compromiso contigo. Y es el compromiso más maravilloso, el compromiso más importante, y es obedecerte, Señor. Es una de las cosas más maravillosas que quiere un padre, una madre de sus hijos. Y dándote el fruto que tú mereces, el fruto que tú quieres que nosotros cosechemos. ¿Cómo cosechar? ¿Cómo sembrar si no estamos viviendo en obediencia, Señor? Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre poderoso. Honramos tu nombre. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y lo adoras?